Todos estamos en un camino de desarrollo personal, cada quien está en un punto distinto de sus vidas y parte del podcast es eso, es darle herramientas a las personas para que la que les funcione la puedan tomar. Me di cuenta de que muchas de las creencias en las que está basada lo que hoy hago vienen de ella. Entonces es como una forma de darle homenaje. Existe la magia en el sentido de creer que algo es posible, ¿no? Si tú crees que algo es posible, la magia se hace realidad, ¿no? Si estás buscando el truco, ya no creíste en la magia. Tener bien claro qué es lo que quieres y quién eres, ¿no? Y de hecho por eso está pegado ahí en la pared. Aunque tengamos todas las herramientas del mundo, necesitamos a alguien externo que nos ayude como a desenmarañar esos pensamientos que traemos, porque si no a veces nosotros lo que hacemos es irlos enredando cada vez más. Hoy entiendo que es parte del podcast el que sea Abraham hablando con el invitado y no solamente lo que el invitado nos puede entregar. Yo veo este podcast llegando a los número uno de reproducciones en todas las plataformas. Pero más allá de eso, veo trayéndole a la gente más y más invitados que nos lleven a lugares distintos. Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy se pueden extrañar que no está Abraham en esta posición. Sin embargo, justamente hoy a él tengo el privilegio de que lo voy a entrevistar. El día de hoy le voy a hacer una batería de preguntas que todos contribuyeron justamente a la curiosidad de conocer más a Abraham. Le vamos a preguntar quién es Abraham Sánchez. Bienvenido, Abraham. Gracias por la invitación, por ponerme en esta postura, en esta posición de entrevistarte. Es un privilegio. Agradecida estoy. Muchas gracias, Adri, de verdad, por aceptar la invitación para que seas tú quien sea la voz de los invitados que mandaron sus preguntas. Y bueno, empezamos. Empezamos. ¿Qué nos podrías primero decir de quién es Abraham Sánchez? Eh, yo creo que soy una persona, creo que me defino ahora con palabras que antes quizá hubiera dicho que eran cursis o que eran quizá algo con lo que no me identificaba, ¿no? Soy una persona intensa en el sentido de que me gusta apasionarme por lo que hago, por mi trabajo, por los que quiero. Eh, También creo que tengo una forma peculiar de ver la vida, que a veces siento que es un poco, y lo definía en un diplomado de coaching, una forma romántica de ver la vida, en el sentido de que a veces me gusta pensar que la vida es buena y que esa parte nos puede llevar a lugares inesperados y que todas las personas con las que tengo contacto generan una conexión especial. Entonces, a eso le llamo como esta parte romántica de ver la vida. Ok. ¿Qué te llevó? Recordemos algo, a todos los que nos están escuchando, que cada una de las preguntas que le vamos a hacer a Abraham, que en este caso por mi conducto, son preguntas que cada uno de los especialistas ha enviado de manera, pues digamos, anónima o privada, que quieren saber de Abraham. Y una de ellas es, ¿qué te llevó a iniciar este proyecto y cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿De dónde surgió esta inquietud, verdad? Este espíritu inquieto que tú tienes por empezar un podcast. Sí, yo tomé un diplomado de coaching de vida y marca personal a finales del 22 y de ahí surgió el proyecto del podcast. ¿Por qué? Porque parte de ahí declaré mi misión de vida y mi misión de vida fue llegar a impactar la mayor cantidad de personas posibles. E impactar no en el sentido de que necesiten ayuda en este sentido, sino más bien creo que todos estamos en un camino de desarrollo personal. Cada quien está en un punto distinto de sus vidas. Y parte del podcast es eso, es darle herramientas a las personas para que la que les funcione la puedan tomar. Y si te funciona una y si no te funciona otra, está perfecto. Pero es justamente el dar todas estas visiones de vida distintas y también de personas que no necesariamente son especialistas, pero que yo admiro de alguna u otra manera. A todos los admiro, pero hay veces que vamos a hablar más de la vida de las personas que de un tema en específico. Entonces también esa parte de cómo fue su camino de vida es algo que me gusta mucho entender, sobre todo porque me da una visión distinta del mundo y creo que a todos nos suma a entender el mundo de una manera distinta a la que normalmente lo vemos.
Y justo hablando de este camino de vida que tiene cada uno de los especialistas que invitas, ¿eso te ha causado algún impacto? O sea, ¿ha tenido algún impacto en el comportamiento, en la filosofía personal de Abraham? ¿Y cómo ha sido este impacto? Sí, definitivamente todos, porque como te decía, creo que me agregan a entender una manera distinta de ver el mundo. Hay algunos que tienen un impacto mayor que otros, ¿no? Y sobre todo por mi estilo de vida, ¿no? O por mi punto de vida. Por ejemplo, tuvimos invitados que hablaban de lactancia, que no necesariamente yo en este momento es algo, una información que utilizo, pero que sí fue planeado porque tenía una amiga en ese momento que estaba necesitando esa información, ¿no? Entonces, de alguna manera, me impactan en el sentido de que sí trato de incluir algunas herramientas de las que nos dan los especialistas. Hay algunas que se me facilitan más que otras, pero aunque no incluya alguna herramienta, creo que el solo hecho de platicar con ellos hace que yo tenga una perspectiva distinta, sobre todo porque son muchos conocimientos distintos y ha sido muy enriquecedor para mí. Y lo decía de hecho en un TikTok hace poquito de cada entrevista me llena de una manera distinta y la verdad es que lo disfruto muchísimo. ¿Ha caído algún grado de peso en ti, de responsabilidad, de ser congruente, de tener que cambiar a como eras, cambias tu forma de ser, has cambiado tu forma de ver el mundo, conforme has escuchado pues tanta información tan diversa y muchas veces muy profunda? ¿Sientes Ujú. esa responsabilidad o no? ¿O lo dejas solamente en la entrevista? Fíjate que, o sea, más allá del podcast, procuro ser congruente, pero conmigo mismo, ¿no? Porque muchas veces, a veces, se interpreta esta congruencia desde algo exterior, ¿no? Y la congruencia a veces va cambiando con el tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que no me cargo un peso que no me corresponde, porque justamente creo que es parte de lo del podcast. No cuestiono al invitado en un sentido de generar un debate, ¿no? De si estoy de acuerdo o no con él, sino más bien es justo entender la visión y quien lo Ujú, tome es bueno y si no lo tomas también. Y yo aplico exactamente lo mismo, ¿no? Hay cosas con las que he escuchado de mis invitados que a ujú. veces a lo mejor chocan con alguna creencia o algún pensamiento que yo tengo y lo cuestiono en el sentido de entenderlo más allá de cuestionar si está bien o está mal, ¿no? Entonces, en esa parte creo que sí busco ser congruente en mi pensamiento de cuando estoy entrevistando, de no juzgar al entrevistado, sino más bien entender qué es lo que nos está diciendo. Ok. Aquí hay una pregunta súper interesante. ¿Te has enganchado en algún momento internamente con alguna narrativa, justo ahorita con alguna creencia distinta a lo que tú normalmente concibes y de pronto escuchas algo pues que choca con tus creencias? De pronto ha causado algún impacto que tenga, pues digamos, emocionalmente te deje en alguna, pues no sé si decirle nebulosa, Ujú, ujú. que sí la traigas como rumeando durante el día, horas o no sé cuánto tiempo. Sí, sí me ha pasado. ¿Nos puedes compartir un poquito, tal vez alguna anécdota? Sí, me ha pasado sobre todo con pensamientos que son, digamos que cosas que quizá no había escuchado antes, ¿no? Que más que el engancharme o que crea que están mal, como que vienen a cuestionar puntos de vista que yo no concebía, ¿no? Especialmente, por ejemplo, tuvimos ahí en algunos momentos nutriólogos que nos dijeron cosas que no había escuchado, ¿no? Esta parte tuvimos a Mariana Félix que nos hablaba del peso, ¿no? De que no necesariamente el peso es un indicativo de salud, ¿no? Y yo en mi concepción era, pues el peso, si voy a un nutriólogo, es lo que hay que bajar de peso, ¿no? No quiere decir que esté bien o esté mal, sino más bien es... eh, me he quedado enganchado en el sentido de entenderlo, ¿no? De yo después trabajarlo y saber si me funciona o no. Porque creo que es parte de lo que hay que hacer, ¿no? No descartar las ideas nada más porque nuestra concepción dice que no es así, ¿no? Entonces, es el trabajo que yo hago hacia adelante. A veces hasta incluso en mi terapia lo platico de que si hay algo que se me quedó atorado, ¿no? De que, oye, tengo esta duda, tengo esta incertidumbre, también para ayudar, que me ayuden a colocarlo, ¿no? Porque sí creo que muchas veces, aunque tengamos todas las herramientas del mundo, necesitamos a alguien externo que nos ayude como a desenmarañar esos pensamientos que traemos, porque si no, a veces nosotros lo que hacemos es irlos enredando cada vez más, ¿no? Justamente
la siguiente pregunta va relacionado con eso. A veces recibir tanta información para ordenarla en ti, para ordenarla en tu vida, incluso qué es lo que le vas a preguntar a alguien. Supongo yo que, bueno, pues haces una investigación previa para poder tener una charla con alguien. Sin embargo, es cómo ordenas esas ideas, esos pensamientos. Abraham, si tienes algún hábito que nos puedas compartir de tu vida personal para ordenarte y que el podcast pueda ser lo que hoy se está convirtiendo, ¿no? Sí. Siempre procuro primero escuchar todo lo que pueda del invitado. Si tienen entrevistas, si tienen artículos, lo que sea, me doy el espacio de escucharlos sin estar pensando qué voy a preguntar. Simplemente escucho, ¿no? Y de ahí voy estructurando qué me gustaría saber del tema, ¿no? Entonces siempre empezamos procuro empezar de lo más general y empezar a entrar a cosas más particulares, pero sobre todo también procuro darle a las preguntas un tono que sea práctico. Porque creo que también a veces nos falta esta parte se queda como en esta parte de las ideas, está muy bonito tener el conocimiento, pero terminamos por no aplicarlo. Entonces, muchas de las entrevistas lo que procuro es que tengamos un tema más práctico que podamos a lo mejor poner en práctica, o sea, ponerlo, y entonces ahí empezar a definir si me funciona o no. Porque que en ese punto creo que puede ser valioso decidir esto no me funciona. O sea, ya hice esto y no me funcionó, a lo mejor es otro camino el que tengo que tomar, ¿no? Ok, bien. Hay algo muy interesante aquí. En todo este recorrido, hace un momento mencionaste que a partir del 2022, pues bueno, es cuando tú declaras tu misión de vida y ahí, una vez que haces esa declaración, pareciera que efecto dominó, empezaron a ocurrir cosas en tu vida. Sin embargo, tú pusiste el punto inicial. Y después te has ido rodeando de personas, etcétera. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado la vida de Abraham? Si viéramos a un Abraham 2022, Abraham versión enero 2025, ¿cuáles han sido? A lo mejor, márcanos algunas etapas en donde, pues sí, la gente que tal vez está más cerca de ti, pues puede decir, ay, no, sí, has cambiado en esto, Claro. ay, etcétera. Pero tú, a veces, tener esa autodefinición y autorreconocimiento de yo me he transformado así por una decisión propia, no por azares de la vida, ¿no? No porque la vida te haya pateado, sino porque tú has elegido hacer tus cambios. ¿Cuáles han sido esos cambios? Ok, creo que hay un hito importante. Yo tomé un curso de coaching en el 2016. Y después de ahí decidí prepararme como coach ontológico. Bien. Y si bien ya estaba preparado como coach ontológico y ya daba sesiones de coaching, creo que todavía no lo había integrado a mi vida, ¿no? O sea, es decir, tenía la parte técnica y la parte teórica y podía trabajar con personas. Sin embargo, creo que todavía me faltaba seguir trabajando en mí para poder trabajar hacia adelante con las personas. Este curso de coaching de vida y marca personal creo que también es un hito importante en mi vida, justo porque me ayudó a definir qué es lo que me gusta. Porque si bien yo trabajé en corporativo y trabajé en corporativo 16 años, y es algo que me gusta y lo disfruto, pero no me apasiona tanto como el trato con las personas, como ver a alguien transformarse y cumplir sus sueños es algo que de verdad me apasiona y que de hecho fue por esta parte que iniciamos el podcast. Entonces, ese fue un hito muy importante para mí, el terminar ese curso de coaching. Y al mismo tiempo estaba tomando terapia, ¿no? Entonces, toda esa parte del curso de coaching y la terapia, el trabajo personal que estaba haciendo en la terapia, me llevaron a definir que, si bien disfrutaba de mi trabajo, no era algo que quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Y siempre tuve esa cosquillita y siempre tenía como este pensamiento de que quería hacer algo distinto. Pero ahora lo hago desde un punto en el que estoy claro de que mi misión es ayudar a las personas, ¿no? Entonces, todo lo que hago, lo hago pensando en eso. Y, y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en su momento. De hecho, platiqué por allá con mis jefes y hicimos un plan para renunciar en 6 meses, que era para terminar el contrato en junio del 23, ¿no? Ahí surgió una oportunidad para que yo tomara otro proyecto en otra empresa y decidí tomarlo porque dije, hay una oportunidad acá de que me deje empezar a arrancar el proyecto y al mismo tiempo pues, seguir teniendo esta parte del sueldo fijo. Entonces, eso también es un hito importante porque creo que en mi mente era
una parte tajante de cortar el trabajo godín y empezar a hacer esto, pero en mi pensamiento de ese momento cambió en el sentido de puedo hacer las dos cosas y si tengo que trabajar el doble para que esto funcione, lo voy a hacer. Entonces, el otro, creo que el otro evento importante es cuando tuve la plática con mi productora, con mi producción, que lo tenemos marcado ahí en el calendario, que fue el 25 de octubre. Ese fue el día que dije, tengo que hablar contigo y te voy a platicar qué vamos a hacer, ¿no? Y nos fuimos a cenar, le platiqué y justo le dije, guarda esta fecha porque nos vamos a acordar en un momento y y quiero que la tengamos bien presente que es esta fecha. Y empezar a hacer el podcast que empezamos justamente a finales del 23, empezamos a grabar y estrenamos el 6 de enero del 23, que justamente fue mi cumpleaños, que era como, es el nacimiento del podcast y lo compaginé justo con mi cumpleaños como para celebrarlo juntos. Eh, Ese también creo que es un hito importante. Y bueno, ahora a finales de noviembre, ya ahora sí estoy completamente dedicado a la creación de contenido, a mis cursos de coaching, al coaching empresarial. Creo que son temas importantes para mí que me han llevado a crecer como persona. Creo que en estos 2 años después de tomar el diplomado de coaching ha sido un camino de cambios y cambios y cambios todo el tiempo y que antes me hubieran costado mucho trabajo los cambios, ¿no? Y ahora los tomo, los acepto y sé que siempre va a ser para mejor. Entonces creo que esa es parte, sobre todo esa parte creo que es la parte que más cambió en mi forma de ver la vida. ¿Qué recomendación le darías a las personas que nos están escuchando para atreverse, para transitar esa etapa del riesgo de soltar, pues digamos así, lo seguro, ¿no? Por abrazar tu sueño, abrazar tu anhelo y, y no morir en el intento, como dirían, ¿no? Y no regresarte sino dar el siguiente paso. Creo que depende de cada persona, pero para mí es tener bien claro qué es lo que quieres y quién eres, ¿no? Y de hecho por eso está pegado ahí en la pared, ¿no? Porque creo que son preguntas bien poderosas que cuando las tienes bien claras, se vuelve todo mucho más sencillo en todas las decisiones de vida, ¿no? Si tú sabes bien qué quieres, vas a encontrar la manera de llegar hacia allá. Pero tampoco es como que te lances así nada más, ¿no? Sí creo que ahí es importante que tengas este deseo y la claridad de qué es lo que vas a hacer, pero también que tengas un plan de acción de cómo lo vas a hacer. Porque si te vas a renunciar a tu trabajo y no tienes ahorros y no tienes un plan de qué va a pasar después, pues eso probablemente no termine tan bien, ¿no? No quiere decir que es la única forma de hacerlo, pero sí creo que hay que tener este plan bien estructurado para que cuando lo hagas y cuando des el salto, sepas que traes un paracaídas, ¿no? Que si algo no sale y tus alas a lo mejor no están tan bien construidas todavía, pues a lo mejor puedes sacar el paracaídas y que va a pasar algo que no te va a destruir, digamos, ¿no? Ok. Fíjate, vamos a empezar con las preguntas más específicas. ¿Cuál ha sido el acontecimiento que te ha causado una impresión, que te ha impactado más, del cual has sido testigo? Hace poco lo integré en una plática que estoy dando en mis cursos de coaching. Y lo hago porque antes me costaba trabajo de hablar de eso, pero ahora lo veo como un homenaje, ¿no? Yo tenía una tía que nació con una malformación genética, ¿no? Tenía un problema en el corazón y además de eso tenía los órganos al revés, ¿no? Es decir, el corazón lo tenía del lado derecho, ¿no? Para no hacerlo tan largo, a ella le dijeron que no iba a vivir mucho tiempo, ¿no? Al final terminó por vivir 32 años, pero uno de los recuerdos, de los primeros recuerdos de vida que tengo es estar en un puente. Ahí los que conocen aquí Ciudad de México, en la zona de hospitales, ahí en Tlalpan, está el hospital pediátrico y en la esquina de ese hospital hay un puente peatonal. Yo recuerdo estar en ese puente saludando a mi tía, ¿no? Ella con la bata y de hecho se había arrancado los cables que estaba conectada a los aparatos y todo, ¿no? Y ella nos estaba saludando desde la ventana. Fue una persona que a mí me marcó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Y entonces cuando yo encuentro esta parte del coaching y encuentro mi misión de vida, me di cuenta de que muchas de las creencias en las que está basada lo que hoy hago, vienen de ella. Entonces es como una forma de darle homenaje, ¿no? Entonces, quizá no es un evento en específico, pero sí es,
eso creo que me marcó mucho porque hasta el último momento, hasta el día en el que ella falleció, yo tomé la decisión de estudiar una carrera distinta en un lugar en el que a lo mejor en ese momento no teníamos las posibilidades de que yo la estudiara, ¿no? Porque fue como un... Ella me lo dijo en algún momento, si crees que es lo mejor, hazlo, ¿no? Entonces, hasta el último momento fue como marcó decisiones para mí. Ok. Muy interesante, incluso aquí. ¿Cuál ha sido el pod que más ha impactado o asombrado en tu vida? ¿Qué más te ha asombrado? Eh, yo creo que por lo que impactó en lo que platiqué después con él, uno de los que más ha sido es el de Carlos Ávila, el locutor que sufre de disfonía. Mm, Porque parte también creo que no solo quiero ayudar a las personas de la audiencia, sino también quiero que el mm. invitado se lleve algo del podcast, ¿no? Y él, cuando lo platicamos, no estaba seguro por el tema de las cámaras, del nerviosismo y esto, ¿no? Y me dijo, es que me pone muy nervioso y me pone muy ansioso. Y después de platicar con él, cuando ya vio la entrevista y cuando ya, ya estaba en el aire, me dijo, me ayudaste a pasar ese miedo y aparte a verme desde un punto distinto y creo que eso también como persona a mí me llenó mucho porque es parte de lo que quiero, no solo a la audiencia, sino también a los invitados. ¿Cuál ha sido, Abraham, el mayor reto al hacer un podcast? Dijiste esto, no sé cómo. eh, Dices, ¿cuál ha sido esa cosa que de pronto lo viste tal vez como una pared? ¿Cómo lo viste? El reto más importante, tangible o intangible, de hacer un podcast. Yo creo que es el mostrarme, porque también ya entendí, hoy entiendo que es parte del podcast el que sea Abraham hablando con el invitado y no solamente lo que el invitado nos puede entregar, ¿no? El que la gente me conozca, el que la gente sepa de dónde viene mi motivación, el que sepan que a lo mejor yo hago un tipo de preguntas distinto, ¿no? Que no es lo mismo ver a Adri entrevistado por Abraham que ver a Adri entrevistado por Marco Antonio Regil, ¿no? Entonces, el mostrarme y estar abierto a que no sé qué va a pasar cuando los capítulos salgan, Ujú. creo que esa es la parte más retadora para mí de hacer un podcast. Porque la verdad es que el resto, la parte técnica, la parte de preparar, conseguir a los invitados, no se me dificulta tanto, ¿no? Es más un tema de estar dispuesto a lo que venga, porque en el internet puede pasar de todo, ¿no? ¿Cómo trascendiste este miedo a mostrarte? Mostrarte a la vida, mostrarte una cámara, mostrarte, ponerte en la pizarra. Sí, creo que ¿Cómo trascendiste eso? regresamos al quién eres. O sea, cuando decidí hacerlo tenía muy claro que iba a tener que iba a salir, ¿no? Que estaba eligiendo salir a una cámara y que estaba eligiendo ponerme en el ojo público. Entonces, cuando me llega a pesar esta parte de al que a lo mejor los videos no están teniendo tantas vistas o que, ¿no? Procuro regresar a mi misión, ¿no? De tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que si al principio decía, si una persona ve un podcast y esa persona le sirvió, con eso estamos servidos, ¿no? Obviamente queremos que sean muchas, pero siempre regresar al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Eso creo que es fundamental. Bien. ¿Cuál es la herramienta favorita, si es que tienes alguna, de coaching? ¿Tienes alguna herramienta favorita? Creo que no. O sea, creo que más bien es un tema de preguntar. Porque creo que también a veces el coaching se malinterpreta en el sentido de Mm, que el coach va a venir y te va a decir qué hacer, ¿no? Creo que lo más maravilloso del coaching es que el coach no tiene las respuestas las tiene el coachee. Todas las respuestas las tiene la persona. Pero creo que la habilidad de hacer las preguntas correctas en el momento correcto, eso es lo más maravilloso del coaching porque abre la visión de las personas. Y lo puedes notar cuando estás haciendo una pregunta y cae un 20 y cae ujú. algo. Y dices, aquí es donde estaba quizá atorado, ¿no? Creo que esa es la parte que más me gusta. ¿Qué crees que es fundamental que una persona puede hacer para desarrollar su potencial personal? Yo creo que lo primero es reconocerse. O sea, el conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que te duele, qué es lo que
te gustaría hacer, ¿no? Tener esas cosas bien claras es la base para desarrollar todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Si no tienes esas claras, es como poner quizá una casa en un cimiento que no está bien firme. Entonces creo que lo primerito es creo que la terapia es muy importante porque justamente te ayuda a establecer esas bases y después empezar a evaluar qué es lo que te gusta y qué no. O sea, probar. Porque muchas veces ni siquiera probamos porque nos da miedo cuestionarnos. Entonces creo que probar y probar y probar y ya encontrarás algo que te llene. ¿Hay algunos valores, principios o códigos que Abraham tiene para dirigirse en la vida? Yo creo que la parte de lo que te decía hace ratito de que todas las interacciones con las personas son significativas. No, yo creo que podría atraer a cualquier persona el podcast y cualquier persona nos podría agregar algo. Sí, y así creo que me manejo allá afuera. El creer eh, que todas las personas nos pueden agregar algo es básico para mí. Y la otra es mis amigos, mis seres queridos siempre Mm. los tengo como muy cercanos, porque son muy importantes para mí, ¿no? Y el tener ese apoyo, el tenerlos ahí, es importante para mí, aunque a veces no siempre los tenemos como quisiéramos, ¿no? También entender que tienen formas distintas de amar, de demostrarte su cariño, de demostrarte su apoyo, también creo que es fundamental, porque a veces quisiéramos que la gente nos muestre el cariño como nosotros lo mostramos y no va a pasar, ¿no? O sea, casi lo puedo asegurar que no va a pasar, ¿no? Porque Ok, cada quien tiene su forma de mostrarlo y hay que entenderlo también, ¿no? Y respetarlo y eso no significa que no te quieran, ¿no? ok. ¿Ha habido algún momento en este trayecto de vida en el que te hayas sentido criticado, relegado, coartado para alcanzar tus sueños? Por tus, no sé, evidentemente pues nos pega más con los cercanos, ¿no? Pero ¿ha habido algún momento que dijeras, oh, de incomodidad? Rechazado incluso. Quizá no de rechazo, pero creo que sí, y lo entiendo perfecto porque creo que me salgo del molde en el sentido de, ¿por qué haces esto? ¿No? O sea, ¿por qué vas a renunciar a tu trabajo para dedicarte a hacer un podcast o para cuando no tienes algo seguro? ¿No? E incluso por ahí la pregunta de verdad te va tan bien con los videos? Que a veces no lo hacen directamente, pero que se entiende de esa manera, ¿no? Y es justamente a lo que me refería de el que me cuestionen eso lo entiendo como que están preocupados por lo que va a pasar, ¿no? No es porque me quieran ver fracasar o porque piensan que voy a fracasar, sino más bien es este sentido de está raro, ¿no? No era tu camino de vida o no era lo que teníamos pensado que iba a suceder contigo, ¿no? Y en el momento en el que se rompe eso, pues genera esta choque mental de decir esto no era lo que teníamos pensado, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? Entonces, más que relegado es esa parte de que muchas veces se siente como un cuestionamiento. Y quizás si yo no estuviera también plantado, lo podría sentir como un que están dudando de mí, ¿no? Incluso esta parte de falta de apoyo, ¿no? O sea, lo podría interpretar así, pero no lo entiendo más como un tema de preocupación. ¿Cuál ha sido alguna de tus creencias limitantes, una o varias, no sé, que hayas detectado, que evidentemente pues ya le has dado la vuelta, pero que digas, yo traía esta creencia limitante súper arraigada y que fue la que una vez que la transformé me hizo dar un salto cuántico? Creo que en la parte del coaching me daba mucho pendiente trabajar con personas. O sea, esta responsabilidad Mm, de saber que estás tocando una vida y que el trabajo que estás haciendo con ello puede tener un, ujú. un verdadero impacto en él o en ella, me pesaba mucho. Hoy sé que esta parte de que el coach tiene todas las respuestas y que yo nada más soy una guía, no es como que yo le vaya o sea, que yo vaya en el trabajo con él o con ella, pueda hacer algo completamente radical que la persona no quiera, ¿no? Al final, el coachee va a hacer el trabajo que requiera hacer y el que elija hacer y hasta donde esté dispuesto a hacer, ¿no? En esta parte de entrar como muy neutral y simplemente guiar. Creo que esa fue una de las más importantes. Ok, interesante, porque vámonos perfilando un poco ya al cierre,
¿Cuál ha sido en estos años que tienes ya de vida, una salida de emergencia? Una situación en donde hayas elegido una salida de emergencia, una decisión. Como un tema de huida, ¿o cómo lo interpreto? Pues a veces una salida de emergencia es para salvarte de Ajá, algo, ajá. a veces una salida de emergencia es para encontrar algo más Ya, grandioso, a veces una salida de emergencia es cada ya. quien, incluso ustedes pregúntenselo. Hay decisiones, hay personas que llegan a nuestra vida incluso como salida de emergencia, ¿no? Como si llegara el bombero y te sacara del incendio, Ujú, ujú. ¿o no? Creo que justo el que te platicaba del proyecto que llegó antes de que yo arrancara el podcast fue una salida de emergencia. Porque yo ya lo tenía como es, voy a dedicarme a esto y ya tenía mi plan, pero ya viéndolo en retrospectiva, el plan se robusteció 3 veces más o 4 veces más que si lo hubiera hecho en su momento. Entonces, es eso que en su momento decía: "Ay, no sé si hacerlo o si hacerlo", eh, en, se convirtió en una salida de emergencia para algo más grande. Y hoy lo agradezco mucho porque de verdad eso es, si no lo hubiera tomado, probablemente a lo mejor no estaríamos aquí, ¿no? No me hubiera permitido traer ya el proyecto un año y todavía lo que falta. O sea, sí tenemos el plan hacia adelante y viene grande. Hace un momento comentabas que justo el podcast inició el 6 de enero Ujú. del año pasado, que al final, pues no sabemos que ese es el día de los Reyes Magos, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste, por qué crees hoy en día que elegiste venir o nacer en el Día del Mago? ¿Tú qué crees de la magia? Yo creo que existe la magia en el sentido de creer que algo es posible, ¿no? Si tú crees que algo es posible, la magia se hace realidad, ¿no? Si estás buscando el truco, ya no creíste en la magia, ¿no? Y entonces para mí el truco de magia pierde todo sentido. Entonces, la magia existe en el sentido que en el momento en el que creamos que la magia existe. Si tú crees que algo puede suceder, es muy probable entonces se vuelve posible que suceda. En ese sentido creo en la magia. Entonces, creo que ahora sí lo conecto con lo que platicábamos antes de lo del podcast, a lo mejor vine en ese día porque pues, también quiero entregar algo, ¿no? Así como los Reyes Magos entregaron sus regalos al mundo, así quisiera yo también que se quede como plasmado el podcast y de hecho por eso también pues lo junté con mi cumpleaños. ¿Te podrías definir como un mago? Yo creo que sí, en el sentido de que creo que es posible, ¿no? Porque creo en la magia. Y porque he visto cosas que muchas veces podrían interpretarse como increíbles y que al final suceden. Entonces, Que hoy son que creíbles. son creíbles, es correcto. Ok. Importante es, dentro de todo este camino que ya has vaya transitado, las buenas cosas, las cosas en las que has aprendido, porque yo creo que unas veces uno aprende y otras veces se gana, ¿no? O se gana y se aprende. Sin embargo, en todo este transitar de aprendizajes y de cambio y de modificaciones, ¿qué son aquellas cosas en donde tú dices, esto es zona roja, en donde ya no es negociable, yo ya no vuelvo a hacer eso, o ya no vuelvo a pensar así, o esas cosas en donde dices, yo no voy a regresar a esos hábitos o a esas Ujú, 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 creencias o ujú. a esas cosas en donde hoy puedas tener tú mucho más claras en ti y dices, eso ya no me interesa o eso ya no forma parte de mí. Ahora sí que fue parte de mi pasado, Como te decía hace de la ratito, versión anterior. como te decía hace ratito, soy una persona muy intensa y aprensiva. Entonces, cualquier cosa Aparentemente. aparentemente, o solía hacerlo, Ajá. cualquier cosa que me lleve a reconectar con esa parte de quitarme mi paz y mi tranquilidad por estar pensando en algo o en alguien, ahí es donde digo ya no. Puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser algo por ejemplo, que tenga que estar pegado en el celular para contestar, o que me ocupe mucho parte de mi pensamiento. Ahí es donde yo creo que ya no estoy ahí, ¿no? Y ahorita no tengo un ejemplo porque creo que estoy justo en ese periodo en el que dejé un montón de cosas y estoy como en un estado de más de De silencio calma. mental, ¿no? De Ok. calma.
Pero si llegara a un punto en el que algo me empezara a generar esa incertidumbre o esa parte de estar dedicándole demasiado tiempo mental, ahí es donde ya no estoy dispuesto a regresar a eso, ¿no? Porque me genera mucha ansiedad, me genera mucho estrés y hoy me siento muy tranquilo como para regresar a eso, ¿no? Ok. ¿Nos podrías regalar, no sé, 2 o 3 hábitos que tú tengas muy específicos dentro de tu rutina diaria que te hayan llevado a esta paz, a esta tranquilidad, a esta paz mental, sobre todo, mental, emocional, en donde ahorita pues platicas y te oyes muy sereno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son 2 o 3 hábitos que Abraham hace durante el día en donde, pues, que nos pudieras compartir para, pues, también quien nos escuche diga, ay, pues puedo poner esto en práctica, ¿no? Porque te empiezas a volver como un ejemplo, Sí. ¿no? Alguien que inspira. Hay uno que me conecta mucho con la música. Casi todo el tiempo estoy escuchando música, pero hay ciertas canciones que por alguna u otra razón en su momento las escuché y me generan como este regreso a la creatividad o a la paz o a la tranquilidad. Entonces tengo como ciertas canciones que me anclan a eso que quiero sentir. Entonces si estoy en un momento en el que estoy a lo mejor ansioso, a lo mejor me pongo esa música que me ayuda a liberar la ansiedad, ¿no? O si Ok. quiero recordar a la parte de la creatividad, me pongo esa canción que sé que me lleva a la creatividad. Entonces, y la pongo a todo volumen y a lo mejor me pongo a brincar o algo, ¿no? Que me ayuda a conectar con esa emoción que quiero sentir. Entonces, creo que esa es una. La segunda es agradecer todos los días algo, ¿no? A veces se me va. Esa es una quizá de las que me cuesta, pero que sé que me funcionan. Este, en la noche o en la mañana despertar y agradecer por algo que tenga en ese momento o en ese día. Así sea bueno o malo. Hay veces que también agradezco que me hayan dicho que no o no. Porque creo que entre más veces me digan que no, más cerca estoy de un sí, ¿no? Entonces a veces hasta esa parte. Eh, y la otra es los actos de bondad. Creo en hacer actos de bondad sin razón. Y eso, de hecho, lo leí por ahí en un libro. Aumenta tu nivel de felicidad. El darle una paleta a un niño en la calle que no conoces, a darle un abrazo a alguien, detenerle la puerta del elevador a alguien que viene corriendo y que lo ves apresurado, ¿no? Actos de bondad, es que, aunque sí sean muy sencillos, me ayudan a estar más tranquilo y más agradecido conmigo mismo. Ok, me encanta. Eso me encantó. Me encantó ese de actos de bondad. Y justo la siguiente pregunta era, ¿qué agradeces? Hoy en día, ¿qué es lo que agradeces en la vida de Abraham? Yo creo que lo principal es justo haber conectado con algo que me llena. Este, el tener a mi familia junta, en paz, ¿no? A mi familia nuclear todos están afortunadamente todavía conmigo. Entonces también agradezco mucho esa parte. El tener amigos que sé que puedo contar con ellos en cualquier situación, ¿no? Tengo un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida. Bueno, desde la prepa y que ya eso es hace 20 años, Ajá. ¿no? El saber que puedo contar con ellos, Ujú. el saber que tengo una red de personas, y que estoy cumpliendo esa misión que dije en algún momento de generar conexiones significativas con las personas. Entonces creo que eso también es algo que agradezco mucho. ¿Qué más sigue en la vida de Abraham y para el podcast? Eh, yo veo este podcast llegando a los número uno de reproducciones en todas las plataformas. Pero más allá de eso, veo trayéndole a la gente más y más invitados que nos lleven a lugares distintos, ¿no? Te decía hace ratito que creo que podría invitar a cualquier persona, pero hay personas y hay invitados que los tengo en mente y que me encantaría verlos aquí. No los voy a decir, cuando los tenga aquí les diré. ¿Se Sí, acuerdan que en algún momento les ajá. dije que tenía en mente algunas personas? De hecho tenemos una lista de la producción y yo de personas que cuando lleguen a este podcast les vamos a decir, eras parte de ese sueño que en algún momento dijimos que teníamos y hoy se está cumpliendo porque estás aquí, ¿no? Ay, gracias. Gracias. Y finalmente, amigos, gracias, Abraham. Gracias por abrir tu corazón, porque al final, sin duda, no es sencillo hablar de uno mismo, ¿no? Y yo sí te digo, del tiempo que tengo de conocerte, que eres alguien que inspira.
Hoy te has convertido en un ícono y lo seguirás siendo. Yo siempre deseo para ti, para este podcast y para la producción, evidentemente, todo el equipo, a todos los que tocas, con un reel, con un short, con podcast completos, incluso a los especialistas, sigue avanzando con esa inspiración porque incluso transmites eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene del alma, cuando viene del corazón, los caminos se abren, sin duda. Y yo, evidentemente, a mí me inspiras a seguir compartiendo también. Gracias también por tu tiempo, por este acto de humildad, de ponerte del otro lado para que alguien te pregunte, uh-huh. E incluso hacerle el cuestionamiento a tus especialistas de, pues, ¿qué me quieren ahora ustedes preguntar, no? Sí. Porque, bueno, pues cada especialista nos compartió las curiosidades que tenían de ti. Gracias por eso, por abrir tu corazón, por tu tiempo también. A ustedes gracias. Síganos, obviamente síganos en las redes. Gracias, Abraham. Y bueno, ¿quién eres? Sí. Gracias.